¿Podrían dos personas, porfa, confirmar por el chat si se ve y se escucha bien? Ah, canales de calcio, bueno. Bueno, muchas gracias. Con los canales de calcio era muy simple, era simplemente que existe un canal de calcio voltaje dependiente que se abre cuando sube el voltaje y entonces entra el calcio. Realmente eso era todo el mensaje de esa diapositiva. Ok, bueno, entonces, esto era para decirles que existen canales de calcio voltaje dependientes que usualmente están en la membrana apical de las células y cuando las células se despolarizan ellos se abren y entonces el calcio entra. Y como el calcio entra, eso desencadena una serie de fenómenos como la contracción muscular. Era básicamente eso. Hay otro grupo de canales que son los canales aniónicos. Entonces, resulta que los principales aniones de la fisiología son el cloro, el bicarbonato y el fosfato. Pero el cloro y el bicarbonato se suelen manejar en conjunto. Entonces, hay unos canales, recuerden que la célula tiene una carga negativa, menos 60, menos 90, y en su interior va a tener algo de cloro y de bicarbonato. Desde el punto de vista eléctrico, estos dos iones querrán salir porque tienen carga negativa y están en un medio negativo. La tendencia eléctrica es a repelerse, a salir. Hay 20 milimolar adentro de cloro y 116 milimolar afuera. Entonces, desde el punto de vista químico, tendería a entrar. Pero en este caso predomina la carga negativa, predomina el componente eléctrico y la tendencia del cloro es a salir. Para que pueda salir, lo hace a través de unos canales de cloro. O también tenemos canales de bicarbonato que hacen lo mismo. En ese caso es mucho más fácil porque, digamos, el gradiente químico en contra es menor. Pero estos canales aniónicos lo que permiten es que cloro y bicarbonato pasen de la célula a el intersticio. ¿Cómo sabemos si predomina el químico o el eléctrico? Con la ecuación del gradiente electroquímico. Si no, esto se los digo porque ya hice las cuentas, pero si uno lo quisiera saber para cada ion, tiene que utilizar la ecuación del gradiente electroquímico, poner la concentración adentro y afuera y poner la valencia, hacer los números y eso te va a dar un signo positivo, cero o negativo y con eso sabes de manera neta quién predominó, si el uno o el otro. Muy bien, transportadores. Entonces, transportadores son proteínas que permiten la difusión a favor de gradiente y además la aceleran. Algunos de ellos son los transportadores de glucosa, como el GLUT. Cuando vean el término GLUT es un transportador de glucosa. Los transportadores de cationes orgánicos que transportan sobre todo bicarbonato y algunos aminoácidos. Y unos que se llaman los UT, que son transportadores de urea. Entonces, todos comparten un mismo mecanismo, que es el siguiente. Digamos que ese es el transportador, aquí lo que estamos viendo en amarillo. Esta es la molécula a ser transportada, se le permite que ingrese y una vez que está dentro del transportador, el transportador cambia de forma y lo empuja. Y entonces hace que difunda más rápido de lo que lo haría por sí mismo. Entonces, él va a favor de su gradiente, digamos que el transportador le permite que se acerque y lo cambia y la molécula entra más rápido. Y eso lo hace muchas veces y entonces permite la difusión facilitada de ese compuesto al interior de la célula. Bombas. Entonces las bombas transportan utilizando ATP y en contra del gradiente. En las bombas hay de varios tipos. Hay unas que se llaman bombas tipo E1, E2, que es una familia a la cual pertenece la bomba de sodio-potasio. Sí, se llaman E1 y 2 porque tienen dos configuraciones, abierto adentro o abierto afuera, que se llaman respectivamente E1 y E2. Ahorita lo vamos a ver. Hay otro grupo de bombas que se llaman las bombas tipo F1, F0, que son unas bombas que parecen un bombombón, literalmente. Tienen un palito y una bolita arriba. Y se utilizan mucho para bombear protones, para bombear hidrogeniones. Y están unas bombas que se llaman bombas tipo ABC, que es de ATP Binding Cassette. Son bombas
menos abundantes que las otras, y también hay una familia extensísima de muchas. La bomba de sodio potasio, la bomba de hidrógeno potasio, la bomba de hidrógeno calcio, todas estas son bombas tipo E1, E2. No las vamos a estudiar todas en detalle, pero sí vamos a hablar un poquito de la del sodio potasio. Bombas tipo F0, F1, por ejemplo, la ATP sintetasa. La enzima que produce el ATP celular es una bomba de este tipo, funcionando al revés. Normalmente las bombas rompen ATP para bombear algo. Bueno, la ATP sintetasa deja que entre algo y con esa energía hace ATP. Funciona como una bomba a la inversa. O la bomba de protones tipo 5, que esa es la que acidifica los lisosomas. Esa es la que les está metiendo protones todo el tiempo a los lisosomas para volverlos ácidos. Y de las bombas tipo ABC, la más famosa es el regulador de conductancia de la fibrosis quística. Esto es una bomba de cloro que cuando se daña produce una enfermedad gravísima que se llama fibrosis quística. O los ABCA1, que son bombas de colesterol, son para bombear colesterol fuera de las células. Entonces, la bomba de sodio-potasio funciona en el siguiente ciclo. Tiene varios pasos, pero si uno lo ve por partes no es complicado, la verdad. Entonces, vamos a representar con estas dos barritas grises nuestra membrana plasmática. Y vamos a tener una adentro y una afuera. Entonces, a la izquierda vamos a representar fuera de la célula. A la derecha vamos a representar dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, ahí está la bomba. ¿Qué va a hacer la bomba de sodio potasio? Va a meter dos potasios, los va a pasar de fuera para adentro, y va a sacar 3 sodios. 3 sodios que están dentro los va a mandar para afuera. Entonces, la primera configuración, que es la que aparece acá, en donde la bomba está cerrada afuera y abierta adentro, está unida al ATP, ¿no? Unida al ATP con la puerta abierta para adentro, se llama la configuración E1 ATP. ¿Por qué E1? Porque E1 quiere decir que está abierta la puerta de adentro, ¿ya? Y está unida al ATP. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Lo siguiente que pasa es que 3 átomos de sodio que están dentro de la célula vienen y se unen acá a 3 posiciones en la bomba. Entonces, vamos a tenerlo en una configuración E1 ATP y con 3 sodios. Ahí está. E1 ATP y 1, 2, 3 sodios. ¿Ya? Es fácil, solamente lo único que sucedió es que entró el sodio y se ubicó. Lo siguiente que ocurre es que se rompe este ATP. Se hidroliza. Y cuando se rompe el ATP, con esa energía se cierra la puerta de adentro. Entonces vamos a quedar con E1 fosfato sodio. Entonces se rompe el ATP y eso se cambia por un fosfato porque ya se libera el ADP y queda solo el fosfato. Y con esa energía se cierra esta puerta. Tenemos una configuración E1, porque pues sigue estando, lo último que estuvo abierto fue la puerta de adentro, fosfato y sodio. Lo siguiente que sucede es que se abre la puerta de afuera. Entonces allá pasa a estar en configuración E2. ¿Por qué E2? Porque lo que se abrió fue la puerta de afuera. E2 fosfato sodio. Entonces está igual que acá, pero con la puerta abierta para afuera. E2 está abierto aquí afuera, fosfato y sodio. ¿Qué creen ustedes que es lo siguiente que pasa? Alguien que me diga, ¿qué creen que es lo siguiente que pasa? A ver, alguien dice, entra potasio, pero si todavía no está en la bomba. Entran 2 potasios, ya, pero salen 2 de sodio, salen los 3 de sodio, sale sodio. ATP para que salga, no, ya se rompió el ATP. Se necesita ATP para sacar el sodio, sale sodio. Bueno, hay todo tipo de opiniones. Estos 3 átomos de sodio que están en la bomba salen. Acuérdense que a la izquierda es fuera y a la derecha es dentro. Entonces, digamos, salen de la bomba y de la célula, esos 3 sodios. Entonces, el siguiente paso consiste en que esos 3 sodios difunden y ya hicimos la mitad de la tarea, que era sacar los 3 sodios. ¿Ya? En ese momento la configuración quedará como E2 fosfato, porque ya no tiene sodio. Entonces queda E2 fosfato. Ahí está. Puerta abierta para afuera y fosfato. Lo siguiente que sucede es que ahora sí, 2 potasios que están afuera
van a venir y se van a ubicar en estos dos lugares dentro de la bomba. Entonces, E2, fosfato, potasio. E2, puerta abierta para afuera, fosfato, pero ahora con el potasio pegado. Entonces ahí lo tenemos. Vienen los dos potasios que están fuera de la célula, entran y se ubican dentro de la bomba. En ese momento se cierra la puerta de afuera, y para cerrar la puerta de afuera lo que hace es que se suelta el fosfato. Este fosfato. Entonces queda E2 potasio, porque se suelta este fosfato y con la energía de cuando se suelta se cierra la puerta de afuera. Queda E2 potasio. Luego se une una nueva molécula de ATP, pero no se rompe, no se hidroliza, solamente se pega, solamente se une. Entonces se une acá en este sitio que dejó libre el fosfato y queda E2 ATP potasio. E1, perdón, porque ya tiene otra vez el ATP en el sitio de unión. E1 ATP potasio. Se pegó el ATP y al pegarse abrió esta puerta. Entonces E1 potasio ATP. Y luego lo que sucede pues es muy sencillo. Este potasio entra a la célula, difunde al interior de la célula. Y volvemos a quedar en esa misma situación en donde estamos E1 ATP. Entonces se los voy a repetir una vez más, pero sin narración. Lo que quiero que hagan es que lo vean y que piensen. Piensen en esto, por favor. ¿Sí? No les voy a decir nada, solamente miren la pantalla y vayan recreando mentalmente qué es lo que está pasando. Doctor, ¿cómo hace la bomba para ser tan selectiva al momento de recoger los potasios? O sea, me refiero a que en vez de potasio no recoja sodio. Ah, la forma. Por eso en el esquema yo le puse una forma triangular al sodio y una forma cuadrada al potasio. No es que realmente sea así, pero la forma, acuérdense que en bioquímica forma es función. La forma de la bomba es tal que solo se pueden acomodar allí los iones de potasio. Un ion más grande, más pequeño o con otro radio molecular no se acomoda, por así decirlo. Vamos, eso en respuesta a Vanessa Vélez. Vamos entonces. Muy bien. ¿Tienen preguntas sobre el ciclo de la bomba de sodio y potasio? La salida o entrada también cambia su conformación. Vanessa, cuando dices su conformación, ¿te refieres a la conformación de quién? ¿De la bomba? Sí, de la parte de salida. Es que no te entiendo bien lo que me dices. Doctor, ¿cómo hace la bomba para ser tan selectiva al momento de recoger los potasios? Realmente la bomba no los recoge. La bomba abre la puerta. Cualquier ion que esté afuera podría venir a acomodarse, pero el único que cabe es el potasio. Entonces, una vez que lo hace, la bomba no es que lo recoja activamente, simplemente difunde el que hay fuera y se ubica allí. Y lo que cambia la conformación no es la entrada del potasio. Fíjate que acá, cuando entra el potasio, sigue en la misma conformación E2. Lo que cambia la conformación para que se cierre afuera es la soltada de este fosfato. Cuando el fosfato se suelta, entonces es que cambia la conformación. Vale. Sofía Corredor, el ATP de la última parte se hidroliza. Es el mismo. Solo hay una hidrólisis de ATP por cada ciclo, que sucede aquí, en este paso. ¿Sí? Este ATP que se pegó acá es este mismo. Acá se rompió y dejó su fosfato. Acá ese fosfato se suelta, pero solo se consume un ATP por todo el ciclo. ¿Cómo puede el ATP ayudar a abrir la puerta de adentro sin hidrolizarse? Ah, por su tamaño. Se mete. Se mete en su sitio regulatorio y eso cambia la conformación de la proteína y abre la puerta. Eso en respuesta a Tatiana, que no sé tu apellido, pero bueno.
pero ese no quedaría ADP. Ah, bueno, en respuesta a Melissa Rodríguez, cuando se rompe el ATP se genera ADP y fosfato. En este caso particular, el ADP difunde y lo que queda es el fosfato. Bueno. Si este ATP se rompe, el ADP se va y el fosfato queda. Muy bien. Hay otras bombas bien importantes, por ejemplo, la bomba de hidrógeno potasio es la bomba que acidifica el jugo gástrico. Ustedes saben que el jugo gástrico está hecho, el ácido que tiene es ácido clorhídrico. Entonces, ahí tenemos una cripta del estómago, de la mucosa del estómago. Allí viven unas células muy particulares que se llaman las células parietales oxínticas, que son así, tienen esa forma piramidal, tienen muchísimas mitocondrias porque consumen mucha energía y tienen estos pelitos. ¿Sí? Esos pelitos son los lugares en los cuales se está secretando el ácido. Entonces, estas células parietales oxínticas son las células que producen el ácido del estómago. Y vean que tienen una morfología bien particular. Entonces, acá en su membrana, ellas tienen esa bomba. Fíjense que es una bomba tipo E1, E2, tiene ese mismo esquema. Pero en este caso no va a intercambiar sodio por potasio, sino sodio por hidrógeno. Entonces, lo que hace es que, perdón, potasio por hidrógeno. Rompiendo ATP, saca hidrógeno de la célula, lo saca acá al jugo gástrico y al mismo tiempo mete potasio. Entonces mata a dos pájaros de un solo tiro, porque todas las células necesitan potasio. Y esta además está produciendo hidrogeniones. Como el cloro realmente difunde muy fácilmente entre las células, acá está el hidrógeno, el cloro difunde entre las células y acá en el lumen se me va a formar HCl, o sea, ácido clorhídrico. Acidifica el jugo gástrico, correcto. Entonces, esto es en el estómago, esto es en la mucosa estomacal, hay estas invaginaciones que se llaman criptas y en ellas encontramos las células parietales oxínticas, las células que producen el ácido. Realmente lo que producen no es todo el ácido, realmente lo que hacen es bombear hidrogeniones, pero el cloro difunde del intersticio al lumen del estómago y acá en el lumen del estómago entonces nos queda H y Cl, o sea, nos queda HCl, ácido clorhídrico. Nicolás Moreno, ¿la relación 3,2 es solo para potasio y sodio? Sí. ¿Se acuerdan que les decía que cada bomba tiene su estequiometría? Hay unas que es 3,2, otras que es 1,1. La de esta en particular es 2,2. Mete 2 potasios, saca 2 hidrógenos. Cada una tiene su estequiometría particular. Sí. Wow. La bomba de calcio e hidrógeno, esta sirve para secuestrar calcio, entonces está en la membrana del retículo endoplásmico de las células musculares y lo que hace es que por una parte mete calcio y por la otra saca hidrógeno. Entonces, esos eran ejemplos de bombas. La última no se las voy a dar con mucho detalle porque es... Luego tienen en la parte de cardíaca, tienen muchísimo detalle en la fisiología de la contracción cardíaca. Pero quiero que sepan que hay una bomba que sirve para concentrar el calcio en el retículo endoplásmico. Bien, en las bombas F0, F1 tenemos la ATP sintetasa que la vamos a ver con mucho detalle en bioquímica, pero solo quiero decirles que lo que tiene de interesante la ATP sintetasa es que en vez de romper ATP para bombear protones, deja que entren protones y hace ATP. Esa es su peculiaridad. Es una bomba funcionando al revés. Y otra bomba de estas tipo 5 son las de los lisosomas. Entonces, los lisosomas sabemos que son ácidos. Eso se produce porque hay una bomba que está rompiendo ATP y metiendo todo el tiempo protones al lumen del lisosoma, al interior del lisosoma. Y esa acumulación de protones es lo que hace que el pH sea tan ácido y que el lisosoma pueda digerir pues partículas extrañas o fragmentos de la misma célula. Muy bien. Bueno, y en la última familia que no la vamos a detallar son los transportadores tipo ABC, que son un poco más complejos, pero hacen lo mismo, rompen ATP para transportar cosas, sino que su morfología es mucho más compleja, su forma
es mucho más compleja, tienen subunidades y tienen regiones que hacen trabajos especializados. Pero digamos que estas son las que no son tipo E1, E2, como las bombas de sodio y potasio, que tampoco son tipo cáliz, tipo bombombón, como las F0, F1, sino que son una familia separada, diferente. Cotransportadores. Bueno, cotransportadores, acuérdense, aprovechan que alguien quiere entrar para mover a alguien en contra de su gradiente en la misma dirección. O sea, ayudan a meter algo a expensas de una molécula que quiere entrar. Casi siempre, esa molécula que quiere entrar y que aprovechamos eso para traer a otra es el sodio. Porque acuérdense que hay mucho sodio afuera y poco sodio adentro. O sea, por el lado químico quiere entrar. Además de eso, el sodio tiene carga positiva y la célula es negativa. O sea, también por el lado eléctrico, el sodio quiere entrar. Entonces, el sodio tiene un gradiente electroquímico fuertemente negativo. El sodio todo el tiempo quiere entrar a la célula. Oiga, déjeme entrar, venga, no, yo quiero entrar. Entonces, lo que se aprovecha es que los cotransportadores lo dejan entrar, pero al dejarlo entrar arrastra consigo otra molécula que la célula necesita. Eso es lo que hacen la mayor parte de los cotransportadores. Y si ustedes se fijan, la mayor parte son cotransportadores de sodio algo. ¿En dónde se encontrarían las bombas tipo F0, F1? En cuanto al lucero, en las mitocondrias, sí, en la membrana interna de las mitocondrias está la ATP sintetasa. Y en los lisosomas, ¿se acuerdan que les mostré? En los lisosomas hay bombas F0, F1 que bombean protones al interior del lisosoma. ¿De dónde obtiene el lisosoma el ATP? Es que si te fijas, realmente como, esta es la respuesta a María Paula Herrera, como la bomba está en la membrana del lisosoma, puedes usar el ATP que está en el citoplasma, que está fuera del lisosoma. Pero dentro del lisosoma hay muy poco ATP. Sí, correcto, Juan José. Dice en las mitocondrias, ahí pues usar bombeo de protones para producir ATP, correcto. Que no es bombeo de protones, realmente es antibombeo, es que se dejan ir a favor de su gradiente para hacer ATP. ¿Por qué el protón no puede ingresar por un poro? Por la carga. Sí. Y además porque si tuviéramos poros para protones sería un poco riesgoso. Por ejemplo, al tomar algo muy ácido se nos acidificaría la sangre. Entrarían todos los protones. Realmente la regulación de los protones es muy delicada porque el pH es crítico para el funcionamiento de todo el organismo. Esa es la respuesta de Angie Montoya. Bueno, entonces, cotransportadores. Entonces, cotransportadores. La mayoría toman provecho del gradiente de sodio. Entonces, por ejemplo, hay un cotransportador sodio-glucosa que permite que absorbamos la glucosa de la dieta y que también permite que reabsorbamos a nivel renal la glucosa que se filtra. Hay un cotransportadores de sodio y aminoácidos para absorber los aminoácidos. Hay cotransportadores de sodio y aniones orgánicos que nos sirven para meter y salir bicarbonato. Hay cotransportador sodio, potasio y cloro. Ese está en el riñón. Entonces, utilizando el gradiente del sodio, mete potasio y mete cloro, pero en la misma dirección. Potasio, este es otro. Y no utiliza ATP. Este es muy famoso porque este es inhibido por una familia de diuréticos, de medicamentos para inducir la orina, que se llama diuréticos de asa, de los cuales el más conocido es la furosemida. Entonces, los diuréticos de asa inhiben este cotransportador y entonces hacen que uno pierda sodio, pierda potasio, pierda cloro y pierda agua. Entonces, obviamente inducen diuresis, orina. El cotransportador de sodio y cloro, que es el que inhibe otro diurético que se llama hidroclorotiazida. Y el cotransportador potasio y cloro, que permite la salida de ambos iones. Entonces, cuando el potasio quiere escapar, lo hacen que se lleve un cloro. Entonces, son muchísimos y realmente verlos de manera concertada es complejo. Tampoco es la idea en esta única clase que ustedes los manejen todos. Pero fíjense que algo tienen en común y es que permiten el movimiento en contra de su gradiente de varios compuestos importantes que la célula necesita o que necesita eliminar, aprovechando casi siempre el gradiente del sodio. ¿Cómo se daría la salida de bicarbonato si el sodio quiere entrar a la célula? Claro, no, cuando digo entrada y salida, realmente es entrada y salida del cuerpo, pero las células lo usan mucho más para la entrada. En respuesta a Laura Mejía,
El sodio trata de entrar a la célula y al entrar arrastra consigo bicarbonato. En el caso de la orina, es cuando el sodio es filtrado a la orina que arrastra consigo bicarbonato saliendo, digamos, del cuerpo, no de la célula. O sea, en casi todos los casos el que entra es sodio, así es, en respuesta a Luis Zavala, casi siempre. Tiene mucha tendencia a entrar tanto por gradiente eléctrico como por gradiente químico. Muy bien, los contratransportadores, que son esa bolita que está ahí. Los contratransportadores también aprovechan el gradiente del sodio, pero para sacar algo, ¿no? O para mover algo en la dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, hay un contratransportador sodio-calcio, porque acuérdense que el calcio hay que mantenerlo muy bajito en el citoplasma. Entonces uno diría, bueno, entra el sodio y me saco el calcio. Ya solucioné un problema que era sacar el calcio. Ahora tengo sodio y el sodio no debe estar adentro. Pero para eso tengo a la bomba de sodio y potasio que vuelve y me saca el sodio. Entonces quedé bien. Por eso la bomba de sodio y potasio es crucial para la vida humana, porque mantiene un gradiente, el gradiente de sodio, que impulsa a muchísimos otros transportadores. Casi que el hecho de que se mantenga la concentración de todos los demás compuestos está sujeto a que funcione la bomba de sodio y potasio y a que mantenga el gradiente de sodio para que el sodio empuje todas esas otras cosas. El contratransportador de sodio-calcio para bajar el calcio intercelular. El contratransportador de sodio hidrógeno, que es para eliminar protones en el riñón. Nosotros, como les comentaba, tenemos una tendencia constante a formar ácidos, muchos ácidos, y a generar un exceso de protones. Entonces, la orina casi siempre tiene un pH ácido porque nosotros estamos eliminando protones en la orina y eso lo hacemos con un contratransportador de sodio hidrógeno. Hay uno que se llama el anion exchanger, que intercambia bicarbonato por cloro. Ese es un contratransportador que no utiliza el sodio, de los pocos que no. Y hay uno que se llama el NDSBE, que hace, este es solo un ejemplo interesante de cómo tienen unas estequiometrías muy particulares. Este permite la entrada de un sodio a la célula y 2 bicarbonatos sacando 2 cloros. Entonces, en un solo paso, este contratransportador permite que entren a la célula sodio y bicarbonato y que salga cloro. Entonces, hay todos los cotransportadores y contratransportadores que se puedan imaginar. Son muy importantes en la farmacología y en cada uno de los sistemas se van a encontrar con uno de ellos, pero el propósito ahorita más es que entiendan su funcionamiento general, ¿sí? Y algunos ejemplos representativos. Profe, ¿se podría pensar con los contratransportadores restauran el potencial de membrana? Sí, en cierta forma. Todos contribuyen al potencial de membrana, pero en particular la bomba de sodio y potasio, que es una pues, bomba, es el motor que impulsa a todos los demás y todos los demás contribuyen a mantener ese potencial de membrana. Lo cual es como un círculo, ¿no? Porque el potencial de membrana es también lo que mantiene un gradiente electroquímico tan alto para el sodio, porque al ser negativo atrae el sodio y el sodio impulsa todo lo demás. Entonces, en últimas, todo siempre termina refiriéndose a la bomba de sodio y potasio. O sea, en contratransportador se aprovecha salida del sodio para sacar algo. No siempre salida, se aprovecha el movimiento del sodio, que usualmente es hacia adentro, porque el sodio lo que quiere es entrar, para sacar algo. Entonces, la razón de que el sodio esté mucho más concentrado afuera sirve para permitir muchos otros procesos que luego regulan la salida del sodio entrante. Sí, es una forma de verlo en cuanto a lo que explicaría que siempre está mayor afuera, pero lo que más explica que siempre está mayor afuera es una bomba, que es la bomba de sodio y potasio. Y es uno de los genes que expresan todas las células y que más activos está siempre. Todo el tiempo, toda la vida está en las células. Saque sodio, meta potasio. Todo el tiempo, día y noche, desde que uno se muere, desde que uno nace hasta que se muere. ¿Sí? Porque de eso depende toda la fisiología celular. Sí, entonces, la principal razón por la que el sodio está más concentrado afuera es la bomba de sodio y potasio. Y eso, por supuesto, como anota Juan José, permite que otros procesos pues tomen lugar. Aquí les estaba mostrando la reabsorción renal de iones, pero esto creo que se los da la doctora Natalia Mejía también con mucho detalle. Para finalizar este segmento les voy a hablar de la regulación del volumen celular, que me parece importante tocarlo.
Resulta que así como hay un gradiente de iones, hay un gradiente de agua, que es lo que llamamos gradiente osmótico. Entonces, cuando uno dice que si a un lado está más concentrado y al otro menos concentrado, la osmosis va a atraer el agua. Si uno lo piensa al revés, si uno piensa el agua como si fuera el soluto, realmente el agua está yendo de un sitio donde está más concentrada a un sitio donde está menos concentrada. El agua simplemente está difundiendo a favor de su gradiente. Piénsenlo y verán que la osmosis es simplemente la difusión del agua. El agua está yendo de donde hay más agua a donde hay menos agua. Pero el potasio no debería entrar de la misma forma que el sodio. No, porque el potasio hay más adentro que afuera. En cuanto a la pregunta de Daniela Pulido, mira, hay más potasio dentro que fuera. Eso haría que quiera salir, ¿cierto? Su gradiente químico está a favor de su salida. Por otra parte, la célula es negativa y el potasio es positivo. Entonces, por ese lado tiende a entrar. Digamos que en el caso del potasio hay dos fuerzas en competencia. El gradiente químico lo haría salir, el gradiente eléctrico lo haría entrar. En el caso del sodio, tanto el químico como el eléctrico lo harían entrar. Porque la célula es negativa, él es más abundante fuera. Entonces, al ser el positivo se siente atraído hacia adentro. Pero además de eso, hay más sodio fuera que dentro. Entonces la tendencia sería a entrar. Esa es la respuesta de Daniela Pulido. Entonces puede existir una proporción de medios de transporte por cada célula como para evitar que haya muchos mecanismos de entrada de sodio en comparación con los que salen. No, lo que pasa es que la bomba de sodio de potasio arregla todo. Cuando el sodio lo usa un cotransportador o contratransportador y entra, quien lo vuelve a sacar es la bomba de sodio de potasio. Eso en respuesta a Juan José Ibarra. Bueno, entonces les decía de la osmosis entendida como difusión del agua. Vale, entonces, ¿por qué el agua se mueve una u otra dirección? Entonces, así como hay una ecuación del gradiente electroquímico, hay una ecuación de la osmosis o del flujo de agua. Entonces, que tiene esta forma, es básicamente lo mismo. Entonces, tenemos que el flujo de agua depende del gradiente osmolar y de la presión hidrostática. Es similar a la parte química y la parte eléctrica, pero como el agua no tiene carga neta, entonces no es la carga eléctrica, sino la presión hidrostática, la presión del agua. Entonces, ¿cómo funciona? Este L es la conductancia hidráulica de la membrana, o sea, ¿qué tanto la membrana deja pasar el agua? Es muy parecido a la conductancia eléctrica, es similar. Pero en este caso es la conductividad hidráulica, ¿qué tanto deja pasar el agua? Las mismas constantes. Acá tenemos la osmolaridad fuera menos la osmolaridad adentro. Entonces, si es más grande la osmolaridad fuera que la osmolaridad adentro, esta resta me va a dar positivo. Y entonces todo este término me da positivo. Y el agua, acuérdense que positivo es salir, entonces el agua tenderá a salir cuando la osmolaridad es mayor fuera que adentro. Y este componente que es la presión hidrostática realmente es el movimiento cinético de las moléculas de agua, es la presión que ejercen contra la membrana. Entonces, esto es constante de los gases, esto es temperatura, esto es osmolaridad fuera, esto es osmolaridad dentro. Y esa es la presión hidrostática, los golpes que les da las moléculas de agua a la membrana. Si la presión hidrostática es más dentro, pues el agua está más concentrada dentro que fuera. Entonces, esto menos esto me dará positivo y el agua tiende a salir. Si por el contrario la presión hidrostática es más fuera, afuera hay más presión de agua que adentro, el agua tendrá a entrar. Y esta me dará negativa y el agua tendrá a entrar. Entonces, hay una regulación del volumen celular, además de la composición, que está dado por el gradiente osmótico. Funciona exactamente igual que el gradiente electroquímico. Positivo es salir, negativo, pero en este caso el agua. Negativo es entrar. Y cero es que ni entra ni sale. Entonces, eso da lugar. Ángel Silvano, con gusto. Entonces, eso da lugar a lo que se llaman las fuerzas de Donan. Las fuerzas de Donan hace referencia a que la célula siempre tiende a hincharse. La célula tiene una serie de osmoles no difusibles que hacen que siempre tenga una tendencia al edema. Y por eso también lo que hace la bomba de sodio-potasio es importante, porque al sacar 3 átomos y meter solo 2, reduce la concentración de osmoles dentro de la célula y evita esa tendencia a hincharse. Cuando
una persona se muere, una de las cosas que pasa en las primeras horas, si ustedes se fijan, es que la persona se hincha. Las células se cargan de agua porque dejó de funcionar la bomba de sodio y potasio, entonces se acumulan los osmoles al interior de la célula y atraen agua. Entonces, para alcanzar el equilibrio debe cumplirse la condición esta, de que realmente los solutos más abundantes en el cuerpo es la sal, es el cloro de sodio, entonces que sodio fuera sobre sodio adentro se iguala a cloro fuera sobre cloro adentro. En esa situación, la célula ni se hincha ni se deshincha. Entonces tenemos sodio, cloro y adentro potasio y proteínas. Digamos que en condiciones normales, la concentración de ambos osmoles es igual y por tanto, la célula ni se hincha ni se deshincha. Ahora, ¿qué pasa? Las proteínas no pueden difundir, pero el cloro sí puede difundir, y de hecho el cloro está tendiendo a entrar por atracción con este potasio. Entonces, eso tendería a acumular osmoles dentro de la célula. ¿Qué podría pasar? Bueno, que estos difundan en la dirección opuesta. Las proteínas, de hecho, son negativas, querrían salir de este medio negativo, pero como son tan grandes, no pasan. Entonces, primero entra el cloro, que entra por gradiente netamente eléctrico. Luego quiere entrar el sodio, que quiere entrar tanto por gradiente eléctrico como por gradiente químico. Entonces, la tendencia sería que entre sodio y cloro. Fíjense que ya habría muchísimos más osmoles dentro de la célula que fuera. Entonces, seguiría el agua. La tendencia de las células es a hincharse. Entonces, hay una tendencia constante a la edematización celular. ¿Pero qué es lo que evita eso? Nuestra queridísima bomba de sodio y potasio, que me va a sacar este sodio y me va a meter potasio, pero menos. Entonces, el efecto neto, la bomba dice adiós sodios, váyanse de aquí. Y eso impide que la célula se nos hinche tanto. A pesar de eso, la célula tiene una ligera tendencia a hincharse. ¿Qué características tienen los solutos penetrantes? Que son pequeños, que tienen un diámetro molecular pequeño. Por decirte algo, tienen... ¿Por qué entra el cloro? Ah, porque es pequeño. Digamos, la membrana, si bien es selectiva, los iones que son pequeños los deja entrar en mayor o menor grado, aún sin canales, aún sin poros. Entonces, cosas que son un solo átomo, no sé, piensen en el cloro, creo que pesa 17. Es pequeño, compárenlo con una proteína que tiene un peso de 50.000, 80.000, 500.000 daltons. Obviamente es muchísimo más grande. Pero el cloro no es retenido por el sodio. Espérate. Pero el sodio lo sacan, en respuesta a Tatiana. Acuérdate que el sodio lo sacan la bomba de sodio de potasio y más atrás va el cloro. Juan José, también la glucosa es penetrante, pues, pero es curiosa porque la glucosa intravenosa induce la producción de agua. No, Juan José, bueno, más adelante lo va a entender un poco mejor, pero no es exactamente así. No, la glucosa intravenosa induce la producción de agua, no es más que la glucosa tiene un poder osmótico en sí. Manuel Arango, pero no se supone que la molécula cargada no puede entrar así. Entra poco, o entra a través de canales, pero entra. O sea que donde haya más moléculas de sodio, donde habrá más aminoácidos, en general sí. En general, si uno ve las concentraciones, eh, decían los grandes fisiólogos de la antigüedad que el cuerpo es por dentro un mar, es agua con sal. Básicamente eso somos, agua, sodio y cloro por dentro. Ese es el más abundante. No es el único, pero sí es el que es el principal osmol. Cuando uno va a calcular, por ejemplo, la osmolaridad sanguínea de un paciente, eh, es 2 veces el sodio más la urea sobre 2.4 más la glucosa sobre 18. Entonces, el 80-90% del poder osmolar de la sangre es sodio. Es que en el Silverton dice que el sodio cloro es el soluto no penetrante más importante. Ah, ok. Sí, no es que no sea penetrante, sí entra, pero la célula vuelve y lo saca. Sí. Bueno. Esta era una diferencia que creo que no es tan importante ahora y la van a ver en la fisiología renal, que es la presión total y efectiva. Entonces vamos a hacer un pequeño receso allí y en el último tercio de clase vamos a hablar sobre las generalidades de los receptores, ¿vale? Entonces son las 10 en este reloj, a las 10:05 arrancamos nuevamente.
Sí, señorita. Listo, muchachos. Vamos entonces hoy a hacer esto y completamos. Tengo entendido, si no estoy mal, que el sábado tenemos una sesión, entonces vamos a hacer un taller de resolución de mapa conceptual. En la segunda mitad del taller, en la primera terminamos un poquito la clase de hoy. Quiero revisar que si esté en lo correcto en cuanto al programa. Julio 18. Ah, mentira, no. No es esta vez tienen con el doctor Peña, es la próxima semana que tienen conmigo. Entonces, no. Entonces, un poco después de hablar de lo referente a la estructura y función de las células y a la regulación de las membranas, el otro gran tema de la fisiología general es cómo entendimiento, sobre todo de la fisiología endocrina, cardiovascular, metabólica, es muy importante, cómo funcionan los receptores.
y de eso un poco trata este segmento. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Cómo están hechas las células? De eso habla la estructura y función celular. ¿Cómo controlan volumen y composición? Esa es la fisiología de las membranas. ¿Cómo se coordina la actividad entre células? Eso es traducción de señales. ¿Y cómo se coordina la actividad dentro de las células? Eso es regulación de la expresión génica. Entonces, en general, hay dos grandes grupos de formas de señalizar para las células. Una que es para las sustancias que no pueden entrar, las sustancias no liposolubles, que implican receptores de membrana. Entonces, en la membrana ya sabemos que hay proteínas de membrana, algunas de ellas son receptores. Se les va a unir algún tipo de sustancia química por el lado externo y a eso lo vamos a llamar un ligando o un primer mensajero. Ese ligando puede ser de muchas naturalezas, puede ser una hormona, puede ser un factor de crecimiento, puede ser un neurotransmisor, puede ser una citoquina, en fin, y se une a un receptor. Entonces, el ligando se une al receptor. El ligando usualmente es la parte móvil que llega a unirse a la célula y el receptor es lo que está en la célula. Ese receptor usualmente está acoplado a una proteína por el lado interno de la célula, una proteína que solemos llamar proteína acopladora. Y la unión del ligando al receptor ocasiona un cambio en el receptor que activa la proteína acopladora. Esa proteína acopladora en últimas genera la producción de un segundo mensajero. Al ligando también se le suele llamar primer mensajero. Es una sustancia química. ¿Qué puede ser esa sustancia química? Puede ser una hormona, un neurotransmisor, una citoquina, un factor de crecimiento, en fin. También es muy curioso, pero hay cosas que señalizan y no son sustancias químicas, sino estímulos físicos. Por ejemplo, el estímulo mecánico en el sentido del tacto, el contacto con algo es lo que desencadena la señalización. El sentido de la vista, entonces el estímulo puede ser luminoso o un estímulo térmico, el dolor y la sensación de temperatura. Entonces, el estímulo puede ser físico, no siempre tiene que ser un estímulo de naturaleza química. Se une, se produce un segundo mensajero y ese segundo mensajero genera una respuesta efectora en la célula, de algún tipo, pero hay una respuesta efectora siempre. Entonces, cuando la sustancia es no liposoluble, o sea, no puede disolverse en la membrana para entrar, eso es lo que sucede. Pero cuando la sustancia es liposoluble, cuando la sustancia puede atravesar la membrana sin problemas, usualmente la cadena de eventos es un poquito diferente. Entonces, tenemos un receptor que no está en la membrana, sino que está dentro de la célula. Estos se llaman receptores intracelulares. Y dentro de los receptores intracelulares tenemos dos subgrupos. Unos que están en el citoplasma, que se llaman receptores intracitoplásmicos, y otros que están en el núcleo propiamente dicho, que se llaman receptores intranucleares. Entonces, ahí tenemos un ligando o un primer mensajero que es liposoluble, entonces puede disolverse en la membrana y atravesar, y se une a un receptor, en este ejemplo, a un receptor citoplásmico. Luego, ese complejo entre el receptor y el ligando se trasloca, esa es la palabra que se usa. Se trasloca es que entra al núcleo. Se trasloca al núcleo y usualmente se une con otros cofactores o correceptores y todo este complejo regula la expresión de algún gen. ¿Ya? Entonces, esto en conjunto va a regular la expresión génica. También puede suceder que el ligando llegue directamente hasta el núcleo en el caso de los receptores intranucleares y que luego allí se conforme el complejo y eso regule la expresión génica. Como resultado de la regulación de la expresión génica se va a estimular o a suprimir la producción de ciertos RNAs y por ende la generación de ciertas proteínas que suplen efectos particulares. Entonces, esos son los dos grandes grupos de señalización intracelular. Una para sustancias no liposolubles con receptores de membrana y otra para sustancias liposolubles con receptores intracelulares, ya sean citoplásmicos o nucleares. Bueno, ¿eso está claro? Un par de confirmaciones para ver si es claro. Bueno, gracias. Entonces, hay algo de nomenclatura que es importante que conozcan y es cómo las sustancias se denominan de acuerdo a la manera donde actúan. Entonces, supongamos que esto es el torrente sanguíneo, esto es la sangre. Y entonces tenemos un grupo de células que están próximas a la sangre y que son capaces de producir un ligando. Entonces, digamos, el ligando sigue ahí siendo nuestro hexágono moradito. Y vamos a suponer que estas células también tienen receptores para ese ligando. Eso de hecho sucede.
Entonces, cuando un ligando se produce, se secreta y actúa en la misma célula que lo produjo, eso parece bastante raro, pero sucede. Por ejemplo, sucede con una interleuquina muy importante que es la interleuquina 2 en los linfocitos. Ellos secretan la interleuquina 2, tienen un receptor para la interleuquina 2 y la interleuquina 2 los autoestimula. Esto es como cuando uno mismo se estimula mentalmente. Entonces, esto se llama un mecanismo de acción autocrino. ¿Mm? Tenemos a veces que una sustancia es producida y no actúa en la misma célula, sino en una célula vecina, una célula que está cerquita. Entonces, en ese tipo de acción no se llama un mecanismo autocrino, sino paracrino. Para en medicina siempre significa a los lados o al lado. Entonces, puede secretar y actuar al lado y entonces se llama un mecanismo paracrino. O puede que esa hormona o ligando se secrete a la sangre, viaje a través de la sangre y actúe en otro tipo de célula que expresa el receptor. Si se produce y va a un receptor en otra célula, eso se llama un mecanismo de acción endocrino. Bueno, ¿qué mediadores químicos puede haber o pueden ser, digamos, ligandos? Dentro de los, ya sabemos que pueden ser químicos o físicos, pero dentro de los químicos también hay como subgrupos. Por un lado pueden ser aminas, por ejemplo, la dopamina, la adrenalina, la serotonina, que son en su mayoría neurotransmisores, son aminas orgánicas. Bueno, pueden ser péptidos o proteínas, o sea, compuestos mucho más grandes, como el caso de la insulina, como el caso de la hormona de crecimiento, como el caso de la FSH. Entonces pueden ser aminas, pueden ser péptidos o proteínas. Pueden ser también lípidos. O sea, es curioso, pero se pueden producir. Entonces, hay grasas que pueden funcionar como mensajeros. ¿Sí? Algunos ejemplos son los eicosanoides, las moléculas que derivan del ácido araquidónico, que son proinflamatorias. Son grasas, realmente son derivados de un ácido graso. Los esteroides, es decir, todas las hormonas derivadas del colesterol, estrógenos, progestágenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, vitamina D. Todo lo que deriva del colesterol realmente es un lípido y funciona como un ligando. Y los cannabinoides, que son un grupo de compuestos muy interesantes, son como marihuana endógena del organismo y son químicamente son ácidos grasos, son monoglicéridos, realmente. Entonces, pueden ser lípidos también. O pueden ser moléculas pequeñas, pueden ser iones. Hay iones que funcionan como ligandos, por ejemplo, el calcio. El calcio puede funcionar como una hormona. O el óxido nítrico, que de hecho a temperatura corporal es un gas. Y así en su condición gaseosa funciona como un ligando. También el ADP, sobre todo a nivel de la vasculatura cardíaca, puede funcionar como un ligando. Entonces, los lípidos, todas estas moléculas, como son obviamente liposolubles, tienen receptores intracelulares, ya sean citoplásmicos o nucleares. Las demás en general suelen tener receptores de membrana. Pues ahí está la membrana, ahí está nuestro receptor, ahí está el segundo mensajero. Eso usualmente lleva una cadena de fosforilaciones, eso lo vamos a ver con más detalle, que en últimas desencadena una respuesta efectora. ¿Cómo puede transmitirse la señal tan rápido? Porque la difusión sucede muy, muy, muy rápido. Entonces, eso es lo que explica por qué sucede tan rápido. Cuando hablamos de una cadena de fosforilaciones, entonces tenemos que aclarar primero ciertos términos para que por favor no se confundan. Entonces, a las enzimas que añaden un grupo fosfato a un sustrato, que fosforilan, es decir, le ponen un fosfato a algo, se les suele llamar quinasas o sinasas. ¿Sí? Quinasas o sinasas, ambas están bien. A las enzimas que remueven un grupo fosfato, que quitan un grupo fosfato, se les suele llamar fosfatasas. Son diferentes. Las fosfatasas quitan un grupo fosfato. Quinasas ponen fosfato. Fosfatasas quitan fosfato. ¿Ya? Ahora, hay un grupo de enzimas que no solamente añaden un fosfato, sino que rompen un enlace añadiéndole un fosfato. O sea, añaden el fosfato y a la vez que añaden el fosfato rompen un enlace. Esas se llaman fosforilasas. Enzimas que rompen añadiendo fosfato se llaman fosforilasas. Entonces, el aminoácido que recibe ese fosfato, cuando lo que está haciendo fosforilado es una proteína,
obviamente a quien le pegan ese fosfato es a uno de los aminoácidos de esa proteína. Entonces, ese aminoácido que recibe el fosfato debe tener un grupo de hidroxilo libre. Y solo hay 3 aminoácidos que tienen un hidroxilo libre, que son serina, treonina y tirosina. Entonces, serina, treonina y tirosina. Usualmente fosforilar a una proteína en serinas o en treoninas tiene una acción similar sobre esa proteína. Por el contrario, fosforilar a esa proteína en tirosinas tiene una acción diferente, muchas veces opuesta a lo que es fosforilarla en serina y treonina. Esta es la última diapositiva de hoy. Entonces es para hablarles de los tipos de receptor. Hay 5 grandes grupos. Está el grupo de los receptores ionotrópicos, que es un receptor que es en sí mismo un canal. O sea, acuérdense que el canal tiene un poro, tiene una zona reguladora, tal. Entonces, este receptor es un canal y cuando se le une el ligando, entonces se abre el canal y deja pasar algo. O se cierra. Digamos, cambia su configuración. El grupo más numeroso son los receptores acoplados a proteínas G, que nos vamos a ocupar un rato con ellos. Son los que tienen un mecanismo muy particular y hay más de 500 diferentes. ¿Debemos saber cuál es el efecto de esos aminoácidos receptores? No, porque hay muchísimos receptores. No, en estas clases es más aprender los factores comunes a todos. Profe, no entendí la función de la fosforilasa. De la fosforilasa es, uno tiene un enlace entre 2 átomos y viene esta enzima y rompe ese enlace y cuando lo rompe le añade fosfato a uno de los 2 pedazos que quedan. O sea, rompe añadiendo fosfato, eso es una fosforilasa. Creo que a alguien se le disparó el micrófono. No, ya. Bueno. Profe, ¿las quinasas no son quinasas sin dominio de lisina? No entiendo la pregunta. No, sinasas y quinasas son lo mismo. Realmente, sinasas es una traducción al español de quinasas. Son enzimas que añaden fosfato. No, tal vez Juan José Ibarra me puede mandar el segmento pues, para tratar de ayudarle a interpretarlo, pero no, eso no es cierto. Bueno, vale. Entonces hay receptores acoplados a proteínas G. Ok. Y hay receptores catalíticos. Los receptores catalíticos son receptores que son en sí mismo una enzima. Es un receptor que no es que sea un canal, sino que es una enzima. Entonces, cuando se une el ligando, cataliza una reacción. Y dentro de esos hay varias subfamilias. Están los receptores intracelulares, que tenemos nucleares, y tenemos los precursores de factores de transcripción. Entonces son un montón y hay que echarle mucha cabeza y mucha lectura a esto. Pero de verdad que les va a dejar muy buen rédito, nos sirve para todo. Los ionotrópicos son un canal en sí mismos. Cuando se une el ligando, afecta el paso de un ion a través de la membrana. Acoplados a proteínas G, están unidos a unas proteínas que se llaman proteínas dependientes de GTP o proteínas G que tienen un mecanismo de señalización particular. Receptores catalíticos son enzimas. Entonces, ¿qué tipo de enzima? Bueno, hay de varios subtipos. Hay unos que son guanilil ciclasa, o sea, producen GMP cíclico. Hay unos que son serina treonina quinasa, o sea, que fosforilan en serina treonina. Hay tipo tirosin quinasa, o sea, que fosforilan en tirosina. Hay tipo tirosin fosfatasa, o sea, que quitan fosfatos que estaban en tirosina. Y hay asociados a tirosin quinasa, o sea, que no son en sí mismos una tirosin quinasa, pero están asociados a algo que funciona como una tirosin quinasa. Entonces, ese es el tercer grupo de receptores. Tenemos los receptores intracelulares, ya les decía, pueden ser intranucleares o citoplásmicos. Ahí tenemos un citoplásmico, aquí tenemos un nuclear. Estos son para moléculas liposolubles, usualmente lípidos. Y hay unas que son precursores de factores de transcripción. Es decir, que están completas y cuando llega el ligando se parten y eso genera un factor de transcripción, algo que va al núcleo y regula la expresión génica. Entonces, por ahora solamente recuerden esto. Vamos a parar allí. Y para la próxima clase, por favor, ténganse muy bien leído el capítulo de transducción de señales de Born. Es muy bueno y es muy largo. Entonces, por favor, léanlo con detalle. Si tienen una pregunta puntual, me pueden escribir a mí o a los monitores sin ningún problema.
¿Tiene alguna pregunta adicional sobre lo que hemos visto hoy? ¿Hasta dónde entra el parcial? Ah, pues usualmente el parcial entra todo el material previo a esa fecha. Entonces... Sí, ya. Sí, hasta la clase de regulación de la expresión génica. Algo que deberíamos tomar mucho en cuenta, no sé, como algo en particular. Yo les aconsejo que hagan preguntas. Que hagan preguntas. Voy a entrar al final unas preguntas. Y en realidad hay muchos libros buenos de fisiología. Aaron es muy bueno, Silverstone es ok. Pero para temas de fisiología celular básica, sí, el mejor es Boron. Entonces hagan... se hará mucho énfasis en los receptores. No, es que nos falta una clase, todavía nos falta. Digamos que el énfasis va a ser por igual. Nada que yo no les dé se los va a preguntar, eso sí ténganlo por seguro. Pero, pues sí entra todo. Y el énfasis será por igual en lo que hemos visto. No hay un tema que vaya a ser más enfatizado que otro. ¿Puedo volver a explicar la parte de sustancias solubles? Bueno, sí, como el principio general, pero eso es justamente lo de proteínas G que vemos después. Entonces, cuando hay sustancias solubles, creo que hace referencia a esta diapositiva. Va a ser con preguntas abiertas o cerradas. Cerradas. ¿Cómo es la dinámica del parcial? ¿Será parcial el de bioquímica en cuanto a la reunión de Zoom? No porque ese curso lo coordina Karina y realmente ella es quien determina la manera de evaluar. No, yo tengo entendido que ella nos pide preguntas a todos los que les damos clases en un segmento y ella misma los ensambla y vamos a ser responsable por la evaluación. Entonces no será por Zoom. Bueno, sustancias solubles, entonces. Creo que se refieren a esto. Entonces, quiere decir que cuando el ligando se une al receptor, el receptor activa una proteína acopladora que puede ser una proteína G y eso genera un segundo mensajero. Esas sustancias solubles, creo que se refieren a eso, a sustancias no liposolubles. No sé, solubles en qué. Y las sustancias liposolubles pueden tener receptores citoplásmicos o receptores nucleares. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, entonces estudien mucho porque eso está denso. Hagan preguntas de práctica y nos vemos en la próxima clase, por favor.